Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a continuar con este camino que ya llevamos un poco de recorrido de los sacramentos. ¿Qué era un sacramento? Recordemos, son estos actos salvadores de Jesús que Él nos da, pero la Iglesia nos va a comunicar mediante signos sensibles. Los de iniciación, bautizo, confirmación y Eucaristía. El día de hoy hablaremos de los de sanación, que son dos: reconciliación y unción de los enfermos. El video de hoy está dedicado exclusivamente a la reconciliación. A ver, primero, este es el sacramento que más nombres tiene. Bueno, quién sabe, a lo mejor la Eucaristía. Entre esos dos se van, que les podemos decir de un montón de maneras. Vamos a ir repasando cada una de ellas. Primero, el sacramento de la penitencia. ¿Has escuchado esa palabra? ¿A qué te remite? A arrepentirnos de hacer algo mal, como darnos cuenta que la regamos, que hicimos algo mal y que queremos mejorar. Y esto nos va a llevar al segundo nombre, la conversión. También es el sacramento de la conversión, porque una vez que nos arrepentimos, que nos dimos cuenta que la regamos, que queremos cambiar, mejorar, regresar al amor de Dios. También el más común, si a mí me preguntas, es la confesión. ¿Por qué? Porque vas y confiesas tus pecados. ¿Qué significa confesar? Admitir, y no solo eso, sino decirlo. El sacramento de la confesión se tiene que decir el pecado. No se vale que tú vayas a la capilla y esté el Santísimo y ahí tú en tu mente te arrepientas y ya. Digo, es muy buen paso arrepentirse, pero no es sacramento si no se dice. Es importante decirlo. Otro nombre es la reconciliación. Este también es sumamente importante porque una vez que ya nos arrepentimos, queremos cambiar, decimos, regresamos a esta amistad con Dios. Si nos ponemos a pensar verdaderamente qué es el pecado, es darle la espalda a Dios. Es un Dios que nos ama y nosotros que decimos, no me importa tu amor. Y entonces se vuelve muy bello el nombre de reconciliación, porque es hacer las paces, es decirle a Dios, ¿sabes qué? La regué, sí quiero tu amor. Y nos reconciliamos y tan amigos como siempre. Y finalmente el sacramento del perdón. ¿Por qué? Porque en él se nos perdonan todos los pecados que nos confesamos. Si tú a sabiendas tienes un pecado que no confesaste, ese pecado no se perdona. Era lo que hablaba yo anteriormente. Por eso también se llama confesión. Pero tienes que decirlo, tienes que hablar. Y por eso es la penitencia, porque te arrepientes. Estos son requisitos que ya hablaremos un poquito más adelante cuando platiquemos de los pasos para una buena confesión. Así que ya tenemos un poco más claro los diferentes nombres y por qué se llama así, porque el sacramento incluye todas esas cosas. Como dije en la definición que recordábamos en un principio, todos los sacramentos los instituye Jesús. Sí, la Iglesia los comunica, pero son idea de Jesús. Así que los vamos a encontrar en la Biblia y por supuesto también el de la confesión. Son varios momentos en los que vamos a hacer alusión a este sacramento. Primero vamos a hablar de cuando Jesús, seguramente te acordarás, le pregunta a sus apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ya le empiezan a decir, y luego se las avienta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ya Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le dice, bien, estrellita, casi que saca la lengua y te ganaste una estrellita. Y enseguida de que Jesús le dice, tú muy bien, le va a decir, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. A lo mejor esta parte es un poquito velada, no tan clara, y aparte nada más a Pedro. ¿Eso qué significa? ¿Que solamente el Papa puede perdonar los pecados? Pues nos seguimos un poquito más adelante en el mismo libro de Mateo. Va a hablar de la misma frase, pero ya en plural, es decir,
se dirige a todos sus discípulos. Dice: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, dando potestad. Pero no manches, Liz, todavía no dice explícitamente que los mandó a que confesaran a la gente. Pues vamos a echar mano de otro evangelista, de San Juan. Imagínense la escena: Jesús muere, resucita, pero los apóstoles pues todavía están con miedo porque a lo mejor ellos también los van a desvivir y están encerrados, y el mismo día de la resurrección Jesús se les aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también los envío yo. Aquí es una orden clara. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. El sacerdote tiene la facultad de perdonar los pecados no por méritos propios, sino porque en la ordenación, sacramento que veremos más adelante, recibe el Espíritu Santo, de la misma manera que Jesús se los da a los apóstoles en plural. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces aquí ya está, con toda claridad, que Jesús manda no solo a Pedro, sino a todos sus apóstoles a perdonar los pecados. Y como sabemos, la sucesión apostólica desde Pedro y los otros 11 hasta hoy no se ha roto. Por eso, los sacerdotes, los obispos, el Papa tienen esta facultad. Repito, no por méritos propios, sino porque Jesús los manda y les da el Espíritu Santo. Ahora bien, la confesión no siempre fue como es hasta nuestros días. De hecho, si volteamos a ver todos los sacramentos, ninguno empezó como es hoy en día. Van evolucionando conforme va evolucionando la misma sociedad, la teología, las necesidades. No se pierde la esencia, pero digamos sí, el rito va cambiando. ¿Cómo era en los primeros siglos? Pues en el siglo I, cuando estaban los apóstoles, y en el siglo II, cuando están los apóstoles de los apóstoles, básicamente no existía. ¿Por qué? ¿La gente no pecaba? O sea, sí, pues. Recordamos que la iglesia era muy chiquita. Los apóstoles se dedicaban a evangelizar. Entonces, ¿cómo se va a confesar la gente si no está bautizada? Y recordemos que con el bautizo se perdonan los pecados. Entonces no era necesaria, digamos, la confesión, o no era una práctica tan común, porque la gente no estaba evangelizada. Y al momento de evangelizarla, se arrepentían, los bautizaban, entonces ya iba en ese paquete, por llamarlo de alguna forma. Ya en el siglo III, por ahí del 200 y pico, ya hay más gente evangelizada, y entonces ahora sí se vuelve una necesidad esto de la confesión. Las confesiones van a ser públicas. No manches, Liz, qué oso que yo ahí en medio de la plaza diga todos mis pecados. No. Te confesabas en privado y en público admitías que eres un pecador. Eso ya está más fácil. Yo aquí en internet puedo decir a los cuatro vientos que soy una pecadora, entonces es más fácil. El meollo del asunto es que solo te confesabas una vez en la vida. Entonces el propósito de enmienda sí tenía que estar muy cañón, porque era como tu única oportunidad. Te confesabas una vez y ya. Ya para el siglo IV, 300 y pico, se proclama el Edicto de Milán. ¿Qué es eso? Que el imperio ya no persigue a los cristianos. Y como el emperador era cristiano, pues digamos que se hizo la moda. Y ahora sí, hubo bautizos, pero en masivo, cañón. Ya no era como tan necesario convertir a la gente, porque por quedar bien con el emperador solitos llegaban. ¿Qué pasaba? Este arrepentimiento que se daba tan en serio en los primeros 2 siglos ya no se daba tanto. Y ahora ya la confesión era solamente una vez. Entonces, si te ibas a confesar era porque en serio estabas muy arrepentido y porque ya no ibas a volver a pecar. O sea, el propósito de enmienda tenía que estar muy fuerte porque solo era una vez. Ya para hacia la Edad Media, siglo VI, VII, empiezan a existir lo que conocemos como libros penitenciales. Era un montón de libros que era como un glosario de pecado.
Te voy a inventar porque admito no los he leído, ¿no? Y no creo ponerme a leerlos. Pero me robé una manzana, esto equivale a un Padre Nuestro. Me robé 2 manzanas, eso equivale a un Padre Nuestro y una Ave María. Estoy inventando. Pero sí había como una relación de pecados y la penitencia que correspondía. Y la absolución o el perdón era hasta que llegaba el penitente comprobando que había cumplido con la penitencia. Ya para el siglo XIII, 1200, ya se habla de la confesión una vez al año. Ya vamos migrando, ya no nada más es solo una vez, ya se habla de una vez al año y la época propicia es en Cuaresma. En Trento, que es el concilio como más revolucionario en tema de sacramentos, no en la vida, cada concilio ha tenido lo suyo, pero que sí le dio mucho foco a poner orden en muchas cosas, entre ellas los sacramentos, va a decir mínimo una vez al año, pero cada que tengas pecado mortal, que es el mandamiento de la iglesia que tenemos actualmente, confesarse por lo menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, es decir, cada que tengamos esa necesidad de pedir perdón porque estamos arrepentidos. ¿Cuáles son los pasos para hacer una buena confesión y no hacerlo a la ligera? Son 5. El primero, hacer un examen de conciencia. En serio, sentarte, ya sea frente a una imagen, frente al sagrario, si tu parroquia tiene capilla de adoración perpetua, pero hacerlo con calma. No, procura no hacerlo al aventón de que, está la fila para la confesión, y voy. O sea, las cosas hay que hacerlas bien. De hecho, si rezas la liturgia de las horas en completas, la última que se reza en la noche, todos los días se hace un examen de conciencia. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué pudiste hacer mejor? ¿Y qué hiciste mal? A mí una vez un sacerdote me recomendaba todos los días, cada que rezara completas, anotarlo. Imagínense, llegaba a la confesión, pero bueno, con un altero de cosas que podía hacer mejor. El segundo paso es el dolor de los pecados. Que realmente te duela lo que hiciste. No se vale llegar con el confesor y decirle, pues hice tal y tal cosa, pero la verdad me divertí muchísimo. No para ahí. Y muy de la mano con este paso es el propósito de enmienda, que significa intentar no volver a pecar. No manches, Liz, es imposible. Pues, o sea, sí, poquito, porque somos débiles, somos pecadores, etc. Pero no por eso vamos a dejar de hacer nuestra luchita. Si hoy te confesaste por 15 pecados, pues que tu próxima confesión sea por 14. Y así te la vas llevando. O si hiciste un pecado 5 veces, pues la próxima vez que solo lo hayas hecho una vez. Ponte objetivos cuando menos cortos que sí se puedan alcanzar para ir avanzando en este camino de santidad. El único pecado que no se perdona es del que no te arrepientes. Si conscientemente nosotros no confesamos un pecado porque me da pena, porque no me arrepentí, ese pecado no se perdona. De ahí en fuera, todos teniendo el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este sacramento no es un sacramento en el que Dios nos juzgue o nos ponga tache, al contrario. Él está feliz porque decidimos regresar a su amor. Nosotros rechazamos su amor y estamos regresando a Él. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo. El padre lo está esperando con los brazos abiertos. Es más, el padre da los últimos pasos. El hijo ni siquiera llega a la casa. Ese es el sacramento de la reconciliación. Dios con los brazos abiertos. Pero en nosotros tiene que haber ese dolor de los pecados y propósito de no volver a ofender a Dios. Cuarto paso, la confesión. El decir los pecados. Era lo que les comentaba hace rato. No se vale que yo en la capilla, tú y yo. No. Necesitamos que el sacerdote nos dé la absolución por lo que ya mencionamos en la Biblia. Dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados. No manches, Liz, pero el Padre seguro ha hecho peores pecados que yo. Mira, yo no sé. En una de esas, sí. ¿Y eso le quita el poder que le dio Dios? No.
¿Eso le quita el Espíritu Santo que recibió en su ordenación? No, no es el sacerdote el que te está haciendo el favor, es Cristo mismo en la persona del sacerdote quien te está perdonando los pecados. Durante este momento puede haber una plática, a lo mejor te da algún consejo, te puede ir guiando como para asegurar que no se te olvide nada y te va a dar la absolución. En la absolución te va a poner las manos sobre la cabeza. ¿Se acuerdan que todos los sacramentos tienen signos sensibles? La confesión es la imposición de manos y una oración que reza el sacerdote, absolviéndonos los pecados. En ese momento nosotros rezamos el acto de contrición, que es arrepentirnos de lo que acabamos de decir, y finalmente se nos da una penitencia. Ay, no, es que yo voy con el padre fulanito porque me da penitencias muy ligeritas. Ojalá que esa no sea tu motivación. Y de hecho el objetivo de la penitencia no es desgraciarte la vida, es ayudarte con el propósito de enmienda. Por ejemplo, si confiesas que robaste algo, probablemente tu penitencia va a ser regresar eso que robaste, o si ya no se puede, hacer una donación para reparar ese daño. Cosas por el estilo que nos ayuden. Por eso el sacerdote, por eso ya no hay estos libros penitenciales, porque el sacerdote tiene como esta capacidad de juzgar qué es lo más conveniente, o si eres de esas personas que diario se confiesan con él mismo, pues ya sabe de qué pie cojeas y entonces te puede dar penitencias que te ayuden a ser mejor cristiano. Espero que con esto ayudemos a entender mejor el sacramento y más allá que le perdamos el miedo. Pareciera que le tenemos miedo a confesarnos. No sabemos, a lo mejor el padre nos va a juzgar, por supuesto que no. Es que, ¿qué va a pensar de mí? Varios de los sacerdotes que conozco, que tengo de amistad, me dicen lo mismo, es que se me olvida lo que dicen. Y es que bendito sea Dios, no me acuerdo lo que me dicen en el confesionario. Así que no te preocupes por eso. No, es que mi pecado es muy grande, que Dios no me va a perdonar. Mi pecado, si te arrepientes y quieres mejorar, eso es lo que más quiere Dios. Acuérdate, dijo Jesús, no quiero que el pecador se pierda, sino se convierta y viva. Eso es el sacramento de la confesión. Si me permites decir, debería de llamarse también sacramento del amor. ¿Por qué? Porque es Dios mostrando su infinito amor. Así que si quieres seguir aprendiendo de los demás sacramentos, pues sigue viendo los siguientes videos. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.